Bien, vamos a ver entonces el curso de terapéutica. Como ya me presenté, yo soy el coordinador del curso desde hace más o menos 5 años, ¿no? Y bien, ¿por qué razón terapéutica? ¿Para qué sirve el curso de terapéutica, no? De cuenta, viene un paciente y les dice, bueno, tengo un tremendo dolor de garganta, doctor, tengo fiebre, y ustedes le dicen, por favor, a ver, abre a usted la boca, ponen un bajalengua y se encuentran estos. Diagnostican una faringoamigdalitis y, bueno, dicen, vamos a colocarle penicilina, ¿no? En inyectables. Agarran, cargan su ampolla y le colocan la inyección en forma intramuscular, ¿no? A los pocos minutos de haber colocado esta inyección, el paciente bruscamente pierde el conocimiento, se cae, se desmaya, y bueno, están ustedes ante un evento que es muy probable que se trate de una reacción anafiláctica a la penicilina, ¿no? Y en ese momento dicen ustedes, bueno, chanfle, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ya? Y resulta de que empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y están ustedes solos ahí, entonces la pregunta es, ¿qué hago? Y pasan los segundos, y pasan, y ustedes, ¿qué hacen? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Supongo que alguien tiene una respuesta, ¿no? ¿Qué hacer? Ipana, a todos, contesta, adrenalina. Muy bien, Ipana. ¿Y cuánto de adrenalina, Ipana? Y sigue pasando el tiempo. Clop, clop. Adrenalina, ¿qué más? ¿Cuánto? ¿En qué viene? ¿En tabletas? ¿En jarabe? ¿En ampollas? ¿De cuánto? Ampollas. En ampollas, perfecto. ¿En ampollas de cuánto? ¿Un miligramo? 1 miligramo. ¿Qué más? Perfecto. ¿Cuánto le vas a colocar? Ya pasó 1 minuto y medio. Ya. El paciente está chocado. Listo. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Endovenoso, dice Ipana. Pero si no tienes vía, el paciente le habías colocado, no tiene una vía. ¿Qué ordenas? De forma subcutánea la adrenalina. Llevan 2 minutos. Intramuscular. Muy bien. ¿Cuánto, Ipana? Es un adulto. Para que vean, jóvenes, que a mi pregunta, hasta mientras que ustedes están tratando de buscar la respuesta en sus celulares, va pasando el tiempo inexorablemente, ¿no? Y ya van 3 minutos. Y ya empieza a hacerse más plano. ¿Qué más? Fátima dice ácido oxálico. Buscan el librito en caso de emergencia. ¿Qué hacer en tanto llega el médico, no? Bien, jóvenes, pasó 4 minutos y el paciente se murió. Willy Flores, muy bien, 0.5 miligramos, ¿no? De 0.2 a 0.5, pero para que vean que mientras que ustedes están buscando la respuesta, el paciente se murió. El paciente en mitad de 85 estudiantes de medicina, ¿no? No se pudo hacer nada y se murió, ¿no? Entonces, ven, jóvenes, ¿por qué razón es necesario tener los datos ahí?
porque es un evento que podría pasarnos a cualquiera, ¿no? Bien, quiero, antes, dígame si es que escuchan el audio, ¿ah? Today we're going to be talking about... ¿Qué se escucha, doctor? Ya. Bien, jóvenes. Hay veces yo a lo largo de mis clases o cuando estoy con colegas o con residentes o internos, digo muchas frases, ¿no? Y las repito en forma obsesiva, ¿no? Y una de ellas es que los ojos no ven lo que la mente no sabe. No podemos, los médicos únicamente diagnosticamos las enfermedades que conocemos y tratamos aquello que conocemos. Es imposible poder diagnosticar cosas que no conocemos y brindar tratamientos que no conocemos. La ignorancia, por supuesto, jóvenes, que no es un pecado, ¿no? Pero cuando de por medio está la vida de una persona, entonces ignorar algo, sobre todo para un médico, casi podríamos llevarlo a los niveles de un pecado. Se nos murió el paciente porque no sabíamos que ante una reacción anafiláctica teníamos que tener una ampolla de adrenalina y cargar con ella una jeringa con una aguja larga, colocar más o menos 0,3 a 0,5 y colocársela intramuscular, sobre todo en el muslo, ¿no? Sobre el tercio externo del muslo, ¿no? Esto de acá podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esto ha requerido de que el doctor Hirakata examine y analice toda la farmacología, la farmacocinética de la adrenalina. No, yo soy básicamente un cirujano. Mi oficio es cortar. Pero este es un conocimiento que todo médico debería saber, puesto que todos utilizamos antibióticos, todos utilizamos analgésicos, todos utilizamos diversos medicamentos que en su aplicación podría desencadenar en una reacción, en un shock anafiláctico. Y si es que ustedes no saben tratar un shock anafiláctico, el paciente se les va a morir, como se nos murió a todos este paciente ficticio. Entonces, para que vean de que no es un curso de farmacología, sino este es un curso de terapéutica, de qué hacer, qué es lo que debe de saber un médico general. No dónde está escrito, o dónde está, o quién lo escribió, o quién lo describió. No, bueno, eso es interesante, pero eso de ahí no es muy práctico cuando se ejerce la medicina. Entonces, jóvenes, como les decía, mi intención, yo no soy un especialista en farmacología, no, pero hay la necesidad de saber. Un curso de terapéutica, por tanto, no puede ser dictado por un curso de farmacología podría ser dictado por un químico farmacéutico que probablemente conozca mejor de la farmacodinamia y de la farmacocinética de un medicamento, de las presentaciones, etcétera. Pero no podría dar un curso de terapéutica a un químico farmacéutico, puesto que la terapéutica abarca mucho más que el conocimiento únicamente de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y como les repito, anótenlo, escríbanlo en un papel, en un formato Arial, con letra de 60. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿De acuerdo? Así que como hoy en día, ellos ya llevaron psiquiatría o están por llevar psiquiatría, ya ven un cuadro del síndrome de Gillet de la Tourette, ¿no? Y lo pueden diagnosticar. ¿En qué consiste? Consiste en esos tics
¿no? Que son involuntarios, es una especie, ¿no? De autismo y muchas veces podría cursar también con coprolalia, ¿eh? No simplemente esos ruidos molestos, sino con coprolalia, ¿no? Entonces, mi esposa es psicóloga, una vez vino y yo he tenido oportunidad de diagnosticar 2 casos acá en Chiclayo del síndrome de Chiles-de la Tourette, ¿no? Inclusive un estudiante de medicina con este síndrome, ¿no? Así que lo van a poder diagnosticar. Bien, terapéutica, ¿no? Este es el Hampi, una imagen de Sechín, ¿no? Cultura Chavín, el Hampi Camayot, que era el médico de la realeza incaica, ¿no? Sostiene, pues, un cactus, ¿no? En la mano, ¿no? Que él utilizaba para justamente hacer sus pócimas, ¿no? El doctor Marino González lo llamó Hampi Camayot, que significa el médico o curandero. Ya Apolo, el centauro Quirón y Asclepio, ¿no? Apolo, padre de Asclepio, lo dio al centauro Quirón para que lo eduque. Y es así como se hizo médico Asclepio, ¿no? En la mitología griega es famoso Asclepio, ¿no? Se le conoce como el padre de la medicina, Asclepio en griego, Esculapio en romano, ¿no? Su esposa Epíone calmaba el dolor, su hija Igeia era símbolo de la prevención, y de ahí viene el nombre de higiene. Su hija Panacea era el símbolo del tratamiento, ¿no? La panacea, el medicamento que cura todo, ¿no? Egle era oculista y partera, Lazo una enfermera, su hijo Telésforo era símbolo de la convalecencia, y los hijos Macaón y Podalirio, Macaón, el dios protector de los cirujanos, y Podalirio, el de los médicos. Ya en Grecia se diferenciaba los oficios del médico y del cirujano, ¿no? Entonces, como les decía, Panacea es el símbolo del tratamiento o de la terapéutica. Casi todos deben de haber visitado la plataforma del Mercado Modelo y se ha dado una vueltita por la parte de las hierbitas, los herbolarios, etcétera, y pueden haber visto un sinnúmero de plantas, hojas, extractos de animales, cráneos, cerebros, mohos, espadas, rituales, fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto de acá es parte también, pues, de lo que se conoce como un tratamiento de tipo chamanístico, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? La sobada, ¿no? La sobada, en el caso de las parteras, para poder acomodar inclusive al feto, miren, hasta se hace ciertas maniobras, ¿no? El baño de florecimiento. Todo esto de acá es parte de una terapéutica tradicional de las cuales nos burlamos, pero hay que reconocer que somos herederos de toda esa cultura, y probablemente la medicina haya empezado así en sus inicios, es decir, al darnos una vuelta por ese mercado, por esos puestos, estamos asistiendo a toda una clase de historia de la medicina, ¿no? No simplemente son costumbres ancestrales nuestras, muchas son casi universales. El mal del ojo, así como los conocemos acá, se conoce en Egipto sobre todo, y al Asia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que siempre analizar con interés. Un curso de farmacología no va a dictar esto, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sería ridículo. Pero un curso de terapéutica, indudablemente que sí es interesante analizarlo, ¿no? Un médico en promedio utiliza un aproximado de 40 medicamentos, los cuales, dependiendo de cada especialidad, constituyen los medicamentos de uso cotidiano. Un médico generalmente está acostumbrado a recetar unos medicamentos y siempre está recetándolos, así que los conoce muy bien. En ocasiones uno tiene que utilizar unos medicamentos que no he utilizado antes, entonces tengo que recurrir
a la bibliografía, a los vademecums, etcétera. Hoy en día tienen ustedes toda esa información en la palma de su mano. Hay que tener los programas o hay que descargar vademecums en sus celulares, etcétera, porque son de mucha utilidad, ¿no? Un médico general usa en la consulta por lo general medicamentos para pacientes ambulatorios, dentro de ellos están los analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos enterales, algunos parenterales, medicamentos para la hipertensión arterial, hipoglicemiantes orales, medicamentos para situaciones de urgencia y emergencia como la que hemos contado, ¿de acuerdo? Otros médicos que hacen prácticas hospitalarias, por lo general médicos especialistas, utilizan otros medicamentos propios de cada especialidad y en promedio utilizan con frecuencia una lista de entre 15 y 25 medicamentos según cada especialidad. Cuando uno pasa visita en un servicio de cirugía, casi es rutina prescribir sueros con agregados de analgésicos también. Un cirujano maneja unos 3 analgésicos, quizás 4 analgésicos, los sabe utilizar bien. Utiliza más o menos una lista de unos 5 antibióticos y algunas otras medicinas para antiácidos, bloqueadores, inhibidores de bomba de protones, estimulantes de la función digestiva, quién sabe, y así también con cada especialidad, ¿de acuerdo? Se podría decir que un médico general debe de saber un mar de conocimientos y con pocos centímetros de profundidad, es decir, sabe mucho, pero no muy profundo en sus conocimientos. Y un especialista sabe una laguna de conocimientos con muchos metros de profundidad, ¿no? Es decir, los conocimientos de un especialista son más limitados y sin embargo es más profundo en su especialidad, ¿de acuerdo? Pero la finalidad de ustedes es de que tengan un panorama amplio de la medicina, sobre todo centrado en la patología más frecuente, que es lo que vamos a ver en el curso de terapéutica, y no en mucha profundidad como la puede tener un especialista, y indudablemente que eso depende mucho del interés de cada uno, ¿de acuerdo? La idea es formarlos nuevamente, lo repito, como médicos generales. Entonces será objetivo del curso de terapéutica que el estudiante domine los principios terapéuticos básicos para el médico general. Los principios farmacológicos, las vías de administración, comunicar y transmitir indicaciones claras hacia los pacientes, otros médicos y demás miembros del equipo médico, identificar los fármacos para la atención de las emergencias más comunes. Alguien está con su... Oh, perdón. La aplicación por Google Maps no lo tendrá para darlo más fácil por el mapa. Bien, otro objetivo, elaborar una lista de más o menos 40 principios o fármacos en promedio que debería dominar en su totalidad. Y como les decía, un médico general generalmente domina unos alrededor de 40. Entonces, hay ciertos medicamentos que hay necesidad de que ustedes dominen en su totalidad, ¿no? Los nombres genéricos, las alternativas comerciales, las presentaciones, dosis, posología, indicaciones y contraindicaciones, efectos adversos. Ahí a la lista de esa cabeza van a poner adrenalina. ¿Cuál es su otro nombre? ¿Alguien sabe? Epinefrina. La epinefrina, exactamente. ¿Es fácil conseguir en las farmacias? No es muy fácil conseguir en la farmacia. Y siempre es bueno tenerlos cerca. Yo estoy seguro que entre los cerca de 91 estudiantes que tenemos, por lo menos más o menos un 10% o un 15% sufre de algún proceso respiratorio de tipo alérgico y quién sabe un 10% sean asmáticos. De esos asmáticos probablemente algunos puedan tener crisis de asma severa y estén andando con sus nebulizadores, pero en caso de una reacción muy severa, muy grave de broncoespasmo,
Generalmente en otros países hay las inyecciones precargadas de adrenalina, ya viene precargada con 0.3 miligramos de adrenalina, el cual se inyecta directamente sobre el músculo a través de la ropa, ¿no? Sin poner alcohol ni nada, ¿no? Y el mismo paciente se lo puede aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, miren la importancia de saber, ¿ya? Bueno, cuando siempre preguntan por bibliografía, como les decía, les voy a proporcionar yo información que he seleccionado, he escrito, quién sabe, algunas estén actualizadas, otras no muy actualizadas, ¿no? Pero sí, probablemente les sirvan, sea de mucha utilidad para los médicos generales. Esta es la última edición del Manual de Terapéutica Médica de la Universidad de Washington, ¿no? Del 2020, ¿no? Una edición en su 75 aniversario. Vamos a revisarlo. Me acaba de llegar también, así que mentiría si les digo que lo he leído. Manual de Terapéutica sobre fundamentos de medicina, 16 edición. Manual Washington de Medicina Interna Ambulatoria. Procuren tener un manual, ya sea original o pirateado, en fin, ¿no? Pero de medicina ambulatoria, que es lo que básicamente hace un médico general, ¿no? Es bueno adquirir un vademecum académico de medicamentos, sobre todo que esté hecho para nuestra realidad. Muchos medicamentos tienen nombres comerciales diferentes según los países, ¿de acuerdo? Esta es una edición mexicana, pero que tiene bastante. Este es un vademecum médico, sí, hecho acá en el Perú, ¿no? Y los hay, así que siempre es bueno tener un vademecum. Terapéutica es la parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. No solo es el conocimiento de los fármacos, drogas o medicamentos, ya que la terapéutica también contempla grado de actividad física o reposo o descanso. Ustedes en la terapéutica tienen que decir, no se mueva de la cama o caminen, es algo que hay que escribir, las restricciones o las limitaciones, ¿no? Ingesta de alimentos o dietas también es parte de terapéutica, administración de medicamentos y vías. Miren, recién aquí viene el aspecto de medicamentos, nada más, miren, uso de dispositivos diversos, como pueden ser prótesis, como pueden ser bastones, sillas de rueda, etcétera, ¿no? Indicación de operaciones o intervenciones, indicación de procedimientos diversos, que también son parte de la terapéutica, abstinencias o prohibiciones, ¿de acuerdo? O sea, el curso de terapéutica no simplemente es medicamentos, no simplemente es fármacos. Tratamiento, terapia, viene del griego terapei, que es tratamiento médico. Es el conjunto de medios de cualquier clase, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos, cuya finalidad es la curación o el alivio, paliación de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico, ¿no? Son sinónimos, terapia, terapéutico, cura, método curativo, ¿no? Todo eso de ahí es terapia, ¿no? Terapia. La terapéutica es parte del acto médico, en la cual el médico inicia el proceso de curación de una dolencia. Todo acto médico inicia con la búsqueda por parte de un paciente de la ayuda de un profesional médico. Inicia así una relación médico-paciente que tiene como finalidad no solo la búsqueda de una enfermedad o el alivio de la misma, sino acompañar al paciente en su enfermedad. No existen enfermedades, existen personas enfermas. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? El médico rara vez cura, alivia en ocasiones, pero consuela siempre. La terapéutica no solo es la administración de fármacos, ya lo hemos dicho, esta solo es una parte del arte y la ciencia de curar. Y la terapéutica es también saber indicar la actividad, reposo, qué comerá, dejará de comer, la administración de algún fármaco o medicamento, si requiere de algún procedimiento quirúrgico o no, la actividad sexual o la abstinencia, la visita de familiares o la restricción de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está hermosamente escrito en los consejos de Esculapio, que supongo que la mayoría lo habrá leído. La prescripción médica y la receta del médico es el
culmen de todo acto médico. A muchos pacientes no les importan mucho los conocimientos del médico o sus largas explicaciones, muchas veces ininteligibles, incomprensibles. Y le dicen, solo doctor, deme una buena receta que me corte esta enfermedad. De verdad que no le entiendo nada de lo que me ha explicado, pero confío. Muchos pacientes son así, no todos, ¿ah? Pero muchos pacientes son así. En la prescripción se resume toda la habilidad, sabiduría, conocimientos y demás cualidades de un médico. Es muy raro ver a dos médicos que hagan una misma prescripción para un mismo caso. Entonces, jóvenes, aquí en esta recetita, aquí está, se resume todo el conocimiento de un médico y a la larga es lo que se va a llevar el paciente, ¿de acuerdo? Esto es importante de que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Hoy vamos a ver la parte terapéutica, pero yo siempre digo, ¿no? Que la parte más importante del acto médico, bueno, por supuesto es una buena relación, pero es el diagnóstico, jóvenes, el diagnóstico. Imagínense que por ignorancia todo el mundo cree de que este muchachito con síndrome de la Tourette es un malcriado, bueno, es un enfermo, qué sé yo, ¿no? Pero los ojos no ven lo que la mente no sabe. Recién cuando se explicó qué cosa era un síndrome de la Tourette, todo el mundo comprendió. Igual nos pasa a nosotros. Si es que nosotros vemos a un estudiante de medicina en plena clase, como que me ha sucedido, y haciendo tics y gestos así, uno piensa, pues, si este está loco, ¿no? No, pero cuando uno lo ve, ya sabe qué cosa es, y entonces uno entiende y comprende. Eso es, jóvenes, ser médicos, ¿de acuerdo? Ya casi no hay, a mis 61 años ya casi no hay pocas cosas que realmente he dejado de ver. He visto tantas cosas y metido mis narices y mis dedos en tantos lugares que ya realmente nada me llama la atención, ¿de acuerdo? Bien. Comunicación. Un médico debe ser un experto comunicador, jóvenes. Bueno, ante todo, ustedes, yo sé de que estamos, a veces algo que me desespera mucho en estas clases es de que no tengo una interacción tan directa con todos ustedes, ¿no? No les puedo preguntar, señalar con el dedo, tú, ¿no? Y que me contesten. Los tengo a través de un medio que es el ciberespacio, y entonces la comunicación se ve distorsionada, ¿no? Pero jóvenes, cuando tenemos a los pacientes frente a frente, y esto es todo un problema con las consultas virtuales, ¿no? El médico debe ser un experto en comunicación. Ahora, esto de experto en comunicación, muchos los tienen en forma natural. Hay muchos de ustedes que son así medios habladores, de repente como yo, hasta medios floros, ¿no? Y tienen una habilidad innata para la comunicación. Probablemente tengan mucho futuro como médicos internistas, clínicos, cirujanos, porque imagínense el poder que debe tener una persona para convencer al paciente de que se deje abrir el abdomen, ¿no? Entonces, pero esto de acá no es una condición sine qua non para todos. Hay muchos estudiantes brillantes que tienen ciertas dificultades para la comunicación y no es que no tengan futuro en medicina, porque existen especialidades en donde se necesita otro tipo de habilidades, ejemplo, el poder de observación. Para ser imagenólogos hay que poder ver en donde el resto no ve. Igual para ser patólogos clínicos, etcétera, se necesita otro tipo de habilidades. Mientras que los clínicos, los internistas, los cirujanos, podemos echar mano de las pruebas diagnósticas, de las imágenes, de los análisis del laboratorio, etcétera. Existe una especialidad en donde el mismo médico es la interfase con el diagnóstico. ¿Alguien me puede decir qué especialidad es? ¿No se les ocurre?
estarán ustedes ahí sentados frente a su computadora, ya muchos se habrán ido y lo han dejado encendido. Aquí estamos. Estamos aquí. Doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro, existe una especialidad en donde el mismo médico muchas veces no puede recurrir a análisis de laboratorio ni a imágenes. El diagnóstico depende de él solo. Claro que puede utilizar algunas herramientas, pero básicamente depende de sus conocimientos, ¿no? ¿Psiquiatría? Psiquiatría, el psiquiatra se sienta frente a un paciente, lo escucha, le pregunta, interpela, conversa. Él es los exámenes, los análisis, las pruebas, y al final de la interacción con el paciente logra hacer un diagnóstico. Y indudablemente que el psiquiatra tiene que tener no simplemente un poder de comunicación verbal, sino una empatía, ¿no? Una conexión que va mucho más allá del simple diálogo, gesto. Es el análisis de ese lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Los gestos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes dirán, pero qué habilidad, ¿no? Pero es que existe un lenguaje no hablado que es importante, ¿no? Las chicas saben cuando un muchacho los ve con interés, ¿no? Y los chicos también, ¿no? Cuando siente uno una miradita, alguien me está viendo por ahí, volteas los ojos, basta un simple cruce de miradas para saber que hay algo más ahí, ¿no? Entonces, ese poder de empatía lo tiene muy desarrollado el psiquiatra, ¿de acuerdo? Donde el resto no ve nada, él ve, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿de acuerdo? Entonces, la comunicación es una herramienta importante, no simplemente la verbal. Ahora, jóvenes, esa comunicación muchas veces tiene que ser, requiere de años de experiencia. No es como cuando ustedes se van al Starbucks, ¿no? Y la señorita que les atiende o el joven que les atiende, muy atento, les dice, hola, ¿cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Has tenido un buen día? ¿No has tenido un buen día? Y muy bien, una conversación muy corta. ¿Y qué te vas a servir, no? Bueno, un café descafeinado o con cafeína normal o con un shot de café. Bueno, quiero un café, le agregas un toquecito de menta, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, caliente, tibio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres azúcar o quieres edulcorante, no? Él se ha aprendido todo un protocolo de atención. Imagínense, no puede ser la consulta médica un protocolo de atención, ¿no? Y muchas veces en el seguro nos tratan de imponer un protocolo de atención, en algunos sitios también, siempre preséntese. Bueno, yo siempre me presento, ¿no? Con un paciente. Buenas tardes, soy el doctor Hirakata, ¿qué le puedo atender, no? Servir, etcétera, pero no puede ser un diálogo así, pues, ya preestablecido, ¿no? Sería ridículo, ¿no? Y dándole la razón siempre al paciente, ¿no? Eso no va dentro. Entonces, acto médico es toda acción o disposición que el médico realice en el ejercicio de su profesión, en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que deriven directamente de estos. Eso es parte del acto médico, ¿de acuerdo? Y como les decía, así como a muchos nos gusta el fútbol, ¿y cuál es la parte más importante del fútbol? A ver, chicos, respondan. Meter el gol. Tanto el gol. Jóvenes, claro, no es bonito ver a la selección peruana, que la selección peruana, qué bonito, mueve la pelota hasta los 3/4 de cancha, ¿no? Y después de los 3/4 de cancha, ¿qué hacemos? No, a nosotros nos gusta el gol. Bien, jóvenes. El gol, la terapéutica es como el gol. Al final, no importa tanto ¿de qué sirve saber tanto, diagnosticar enfermedades y saber un montón de cosas si al final no podemos tratarlas, ¿no? Es una pena. Pasa algo así con el COVID, ¿no?
Al final hemos aprendido tanto y no, en realidad no tenemos una fórmula mágica para tratar el COVID, ¿de acuerdo? Entonces métanse eso en la cabeza. Ahora, yo hace unos 3, 4 días estaba en la emergencia y me hacían la interconsulta por un abdomen. Ese abdomen no me parecía tanto quirúrgico. Le hice unos análisis, lo puse en observación, le dije al médico residente que se iba a quedar en observación y me preguntó, bueno, ¿qué cosa es, no? Y yo le dije, bueno, no sabemos. Y ese es otro problema. Los médicos nos gusta siempre dar una respuesta. Y si no sabemos la respuesta, aunque sea la inventamos. Porque a la larga pensamos de que el paciente es un pobre infeliz idiota que no sabe nada, el que sabe soy yo, y entonces se va a creer cualquier cosa que yo digo. Eso de ahí, jóvenes, eso es una situación equivocada por parte nuestra de los médicos. Hay que aprender a decir no sé. Y entonces yo le dije al médico residente, oye, ¿verdad que sí? No sé qué es lo que tiene. Pero yo puedo tolerar que me quede yo sin diagnóstico, pero lo que no es correcto es que nos quedemos sin pacientes. Entonces, la observación es importante, ¿de acuerdo? Entonces, aprendan, jóvenes, a que la palabra más difícil para un médico es decir no sé, ¿ya? Y entonces, el paciente viene y me paga la consulta, se tiene que ir una receta. Si el paciente no se va con una receta, piensa el paciente que lo han estafado. ¿Para qué he pagado si es que no me ha dicho nada? O que para qué tome paracetamol nada más o ibuprofeno. Y nosotros tenemos metido esa situación en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces es algo que debemos de combatir. El tratamiento de una enfermedad comprende pues un conjunto de medidas cuyo propósito es eliminar el agente causal, y un tratamiento etiológico, o mejorar la evolución y disminuir las manifestaciones clínicas, que puede ser un tratamiento sintomático, ¿no? Y para que el tratamiento sea útil en la práctica, debe reunir una serie de características fundamentales, como que siempre debe ser individualizado, debe ser compartido por médico y paciente. Yo siempre le digo a mi paciente, mire, la mitad del tratamiento es mi responsabilidad, pero la otra mitad es su responsabilidad, porque el paciente cree de que yo le dejo la receta y él ya verá qué cosa hace. No. Yo le advierto de que solamente una parte del éxito del tratamiento es mía y la otra es de él. Debe ser compartida con otros profesionales, debe ser flexible y debe ser integral. Debe ser ordenado y sistemático. Ser ordenado ayuda mucho al médico, evitando omisiones importantes, y también al paciente, que dispone de una guía de actuación en el éxito de un tratamiento, ¿no? Tanto en el actuar hospitalario como en el ambulatorio es práctica de nuestro medio seguir esta orden, a de cuenta. Siempre empezamos por la dieta, lo ordenamos lo que come, lo que no debe comer, lo que debe evitar, etc. La actividad, indicaciones de control, medidas o medidas no farmacológicas, alarmas o alertas, ¿no? Repose en cama o evite estar mucho tiempo en cama, tómese la temperatura, me llama usted en caso de que tenga fiebre o que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Debe de advertirse también los efectos adversos de los medicamentos para que no lo corte por decisión de él, sino que si es que hay un efecto adverso, los llame a ustedes por teléfono, ¿ya? Aportes parenterales, después tratamiento medicamentoso principal o específico, después los sintomáticos o complementarios, y al final otras indicaciones. Procuren siempre mantener ese orden, ¿de acuerdo? En las historias clínicas incluye pues la hoja de ingreso, la historia clínica propiamente dicha, esto lo han visto en semiología, hoja de evolución, hoja de tratamiento, indicaciones, hoja de enfermería, hoja de consentimiento, la hoja de la gráfica médica, la hoja de epicrisis y o alta voluntaria. En conjunto, esta documentación también se denomina expediente médico. Hoy en día, con todo esto de acá, de la virtualización, se está modificando en parte la estructura de esta historia clínica escrita y se está haciendo virtual. Y el orden, y sobre todo que se ha hecho telegráfico, ¿no? Ya se ha hecho bastante corto. Esto es un modelo de cómo se hace por escrito en una hoja de indicaciones, la fecha, la hora, dieta blanda, primero el régimen de dietas, después lo que si debe de hacer actividad o no. Después van entre los parenterales, ¿no? Todo lo que es sueros.
1, 2, 3 en romanos, en los frascos, 1, 2, 3 frascos, y en el goteo se indica en romanos, pero yo siempre lo pongo también entre paréntesis en arábigo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el goteo en números romanos. Después, la medicación específica, en este caso un antibiótico. Después, los sintomáticos, ranitidina o metoclopramida, ¿no? Y 7, algunas indicaciones: solicitar radiografía de tórax y hemograma, reevaluar por el médico de guardia, siempre la firma y el sello del médico bien, también legible. Yo siempre pienso, jóvenes, de que si es que uno deja unas buenas indicaciones, estoy seguro de que son indicaciones adecuadas, siempre en forma muy, o sea, de repente muy sobrado el doctor Hirakawa, pero siempre pongo mi rúbrica, que es ininteligible, pero siempre pongo mi sello con mi nombre completo, ¿de acuerdo? Para que, como dicen, para que todos sepan, ¿no? Quién es el que deja las indicaciones, ¿ya? Si que ustedes dejen cualquier cochinada, entonces que no se lean ni su sello ni su firma para que nadie sepa quién dejó ese zafarrancho de indicaciones. ¿Se dan cuenta? No puede, ustedes se dan cuenta acá, miren, no sabemos qué es lo que ha dicho y la firma tampoco se sabe de quién es, ¿no? Entonces, ustedes aquí están, como dicen, esto lo hacen por cumplimiento, o sea, cumplen y miento, ¿no? ¿Ya? Esto no es pues, una forma de dejar una indicación, ¿de acuerdo? Escribir con mala letra no legible, mala redacción, indicaciones poco claras, es una falta ética grave, ya que no permitirá al paciente, a otros colegas y demás profesionales seguir las indicaciones. A jóvenes, yo realmente en mi Facebook hay gente que escribe, tiene una ortografía horrible, ¿no? Y escriben con C, con S, con Z en forma indiferente, utilizan la B labial y la B dentilabial en forma indiferente. Creo que son cuestiones que se permiten en la escritura del WhatsApp, pero son licencias, pero me parece horrible a mí simplemente esas cosas. ¿Ah? Una receta, jóvenes, de un médico debe tener un formato preestablecido: nombre, licenciatura, colegio, especialidad, algunos grados, formación básica, dirección y teléfonos. Hay que evitar detalles publicitarios o especialidades que no correspondan, y no hay que utilizar logotipos no autorizados. Muchos utilizan el logotipo del colegio médico. No se debe de utilizar el logotipo del colegio médico, puesto que requiere una autorización para su uso, ¿de acuerdo? Es el ojo de Horus, ¿no? Es representado en la iconografía egipcia mediante una especie de R, ¿no? Con un círculo en superior, ¿no? Se trata de un símbolo es un símbolo egipcio mágico que protege sobre todo contra el mal del ojo, ¿no? Y de ahí viene la herencia de escribir ese rechipe, este símbolo, ¿no? Una R, una especie de X, ¿no? Este símbolo, ¿no? Es introducido por el médico Crinas en tiempos de Nerón, romano, para indicar gráficamente que el médico estaba sometido al poder del Estado o la autoridad del César. Y en la Edad Media, la Iglesia Católica, con la intención de luchar contra el paganismo, obliga a los médicos de los países bajo su jurisdicción a utilizar las iniciales Responsum Rafaelis en vez del signo pagano de Júpiter, ¿de acuerdo? Es el arcángel Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, ¿no? Y que prepara remedios según en la Biblia, ¿no? Entonces ya con el tiempo se ha ido modificando, ¿no? Y hoy es muy común que en la fe católica y en otras religiones se fueron mezclando estos signos de Horus con el de Júpiter, y nació este símbolo de RX o RP, Responsum Rafaelis, que utilizamos los médicos en las recetas, ¿ya? ¿De acuerdo? Algunos dicen que es la letra Pi y la Rho, ¿no? Los católicos y los cristianos saben que la Pi y la Rho es las iniciales de Cristo, ¿no? Entonces, y ya es pues prácticamente parte del sincretismo, ¿no? Pero ya es tradición utilizar este símbolo en el inicio. Si ustedes tienen un papel común y colocan, ustedes van a hacer alguna receta, escriben este símbolo RX o RP y luego los medicamentos, al final la fecha
va su firma y su sello. Si es que tiene esto de acá, es válido. No hay necesidad de que sea necesariamente una receta. Un papel, lógico que esté bonito, ¿no? Pero con estos ingredientes ya vale, ¿de acuerdo? William Osler decía, sorprendente cómo con escasas lecturas un doctor puede practicar la medicina, pero no es sorprendente lo mal que puede hacerlo en estas circunstancias, ¿no? Sir William Osler, un médico solo puede diagnosticar las enfermedades que conoce y, como les decía, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Jóvenes, siempre repito esto de acá, ¿no? Porque para que vean ustedes, me ha pasado muchas veces, dice, por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió. Y todo porque fue un clavo el que faltó. Es decir, hay veces un pequeño error o una falta de algo puede desencadenar en tremendas catástrofes, jóvenes. Yo recuerdo mucho cuando estaba de interno y me vino una señora de unos 70 años cargada por sus familiares, no se podía mantener en pie. Y entonces yo, tratando de hacer yo la historia clínica y no daba con qué tal, pero la señora se quedaba dormida. Yo decía, ¿qué pasó? Un ACV, todas estas cosas. Y resulta que unos 2 días antes había estado en el consultorio de medicina interna y lo había visto el clínico, le habían diagnosticado fiebre tifoidea y entonces le habían prescrito las medicinas. Y yo le dije, bueno, ¿qué está tomando la señora? Está tomando cloranfenicol. Y decían, el cloranfenicol no pasa esto. Entonces, enséñame las pastillitas y me enseñaron que estaba tomando el cloranfenicol, se da más o menos 1 gramo y viene a veces en cápsulas de 250, había que tomar 4 cada 8 horas, ¿no? Entonces, 4 cápsulas. Pero me enseñaron unas tabletitas chiquitas y decía, esto no es cloranfenicol. Me agarré las tabletitas, las llevé a la farmacia y le pregunté al farmacéutico qué cosa era esto. Y que resulta que estaba tomando clorfenamina en lugar de cloranfenicol. ¿Y qué es lo que había pasado? A la hora que ubicamos la receta estaba escrita con tan mala letra que el de la farmacia interpretó que era clorfenamina en lugar de cloranfenicol. Y la señora estaba tomando esto de acá. Es decir, jóvenes, por simplemente no escribir en forma correcta, miren lo que se ocasiona, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, es un mito eso de que un buen médico tiene mala letra. Es una asquerosidad realmente, eso de ahí no tiene nombre, no, eso no va, menos ahora con ustedes que todo lo hacen con teclado, ¿de acuerdo? Así que espero de que al menos ese es un lado positivo de las recetas modernas, que casi todos se hacen con teclados. Aún así, todavía me gusta ver letras hermosas, ¿ah? ¿De acuerdo? Una consulta médica es un lugar en el que te puedes expresar libremente sin miedo a ser juzgado o criticado. Jóvenes, yo sé de que todos ustedes tienen su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pero los médicos perdemos esa libertad. Ya no somos libres de pensar como se nos viene la gana. Ya tenemos que estar basándonos en los principios de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, ¿no? Es decir, tenemos que actuar respetando la autonomía del paciente y muchos tenemos que, a veces ese principio de beneficencia se contrapone con el de autonomía y tenemos por eso que informar y conversar. El tratamiento tiene que ser compartido. El principio de justicia y el principio de no maleficencia. Recordemos de que los principios bioéticos fueron básicamente escritos por bioeticistas, no necesariamente médicos, pero los médicos tenemos restricciones todavía más grandes, ¿de acuerdo? Como les decía, la consulta es ese lugar en donde el paciente sabe que puede hablar libremente con el médico de cualquier tema sin ser criticado. El día de hoy he operado yo a un paciente que tiene antecedentes de drogodependencia y tabaquismo en forma enorme, y operar a un paciente con tabaquismo es todo un problema. Hemos tenido que conversar para que deje de fumar por lo menos unos 3 semanas para poder operarlo, ¿de acuerdo? Pero el paciente se tiene que abrir y tiene que conversar con libertad.
y va a esperar de que el médico no lo vaya a criticar. No somos nadie para criticar al paciente. Nos tenemos que simplemente callar. Para nosotros, el ladrón es igual que el honrado, el homosexual tiene los mismos derechos, por supuesto, podemos tener nuestras posiciones personales, pero no debemos de criticar a los pacientes, ¿de acuerdo? Eso, como les decía, nuestra libertad, yo tengo una formación muy antigua, quizás, ¿no? Y soy muy apegado a los principios y a las tradiciones, ¿no? Yo soy de los que defiende la vida desde el momento de la concepción, porque así lo estudié y así lo juré, ¿no? A veces me enfrasco en discusiones con mucha gente en la cual uno puede discutir, pero escuchar de que un estudiante de medicina tiene una posición pro aborto, en realidad me da mucha pena, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que nosotros no somos los defensores de la vida, entonces, ¿quién más va a defender la vida, no? No estoy de acuerdo con las violaciones ni con nada de esas cosas, pero eso es otro problema, ¿de acuerdo? Entonces, para las chicas, para los muchachos, no tengo ninguna aversión contra los homosexuales, de ninguna manera, soy muy tolerante, tengo muchos amigos que lo son así, no necesariamente comparto su punto de vista. Eso de que ya no es una enfermedad está por verse, porque todavía está por salir el CIE-11 y después en alguna oportunidad podríamos conversar, pero conversando con algunos psiquiatras, hoy se le denomina disforias, ¿no? Pero tampoco es una cuestión normal, digamos, ¿no? Pero tampoco es una cuestión para satanizarlo, ¿ya? ¿Qué buscan muchos pacientes? La curación. Muchas veces vienen con fe y esperanza y desean por parte del personal ser tratados con caridad, ¿no? Y la relación médico-paciente es una relación asimétrica muchas veces. Uno está más arriba que el paciente, ¿no? Uno sabe más, él no sabe, y no es cuestión de aprovecharnos, no es cuestión de decir, no, dale cualquier cosa que el paciente, como no sabe nada, igual se lo va a tomar. No, eso de ahí es abuso, jóvenes, por parte del médico, ¿ya? ¿Dónde queda la vocación, no? Todos ustedes, ya estudiantes de quinto año, ya hace 5 años atrás que ingresaron y ya hasta algunos se olvidaron de por qué ingresaron. Siempre revisen los consejos de Esculapio, esto es bueno refrescar. Los que quieren ser internistas tienen que leer a William Osler, ¿no? Que es el padre de la medicina moderna. Siempre les pregunto yo en mis cursos de terapéutica y no saben los aforismos de Osler, ¿no? Jóvenes, busquen, googleen quién fue Sir William Osler, su vida ha sido muy interesante, ¿no? Y Sir Arthur Conan Doyle, autor de la novela de Sherlock Holmes, ¿no? Se inspiró pues en William Osler para crear su personaje. Y todos los médicos y estudiantes de medicina tienen vocación. Todos son responsables, todos son honestos, todos son íntegros. Por supuesto que muchos lo son, pero hay muchas personas a las cuales la palabra amigo les queda grande, ¿no? Hay veces andamos con caretas, ¿no? Y hay veces lobos con piel de ovejas, ¿no? Doctor, ¿qué está hablando usted? Me está ofendiendo, ¿no? Pero un médico debe ser una persona honesta, pero además debe ser una persona íntegra, ¿de acuerdo? La integridad, la reputación, la honestidad, todo ello contribuye al mérito y al prestigio personal, pero también al prestigio de la carrera, jóvenes. En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estará siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. René Jerónimo Favaloro. Este es el creador de la cirugía de bypass coronario. Este es un argentino que haciendo trabajos en los Estados Unidos lo creó, lo inventó. Regresó a la Argentina para hacer su fundación y fue tan maltratado por el sistema de salud argentino, creó una tremenda fundación y al final le crearon deudas y un montón de cosas y en protesta
Favaloro dejó una carta, busquen en Google, ¿no? La carta de despedida de Favaloro, y se pegó un tiro en el corazón, se suicidó, ¿no? Entonces, jóvenes, todos ustedes van a estar en sus seruns, así como médicos generales, viendo madres, viendo niños con parásitos, madres gestantes, algunos van a estar así en la sierra, ¿no? Viendo pacientitos así, modestos, muchos analfabetos, no hablan muy bien el castellano, y sin embargo, para ellos, ustedes van a ser esa imagen que tienen ellos de la medicina, ¿no? No pueden ustedes estar muy altos, ¿no? Qué bonito esta imagen médico, ¿no? Viendo allá en la sierra, esto debe ser en Cusco, ¿no? Es un traje propio del Cusco. ¿Qué problemas encontraremos para cumplir nuestros objetivos? Muchos, jóvenes. Esto de acá es el día de ayer, estaba conversando con por el WhatsApp, una chica que su mamá está con COVID, ¿no? Y yo le había hecho las sugerencias para que se haga algunos análisis, se vio y se contactó con un médico que la pudiera atender en su casa, y tiene una tomografía en el cual hay leves imágenes en forma de esmerilado, de vidrio esmerilado. Tiene una saturación de 98 con aire ambiental, y el médico le ha recetado todo esto, ¿no? Dexametasona, 4 miligramos, 2 ampollas endovenoso por día por 10 días, ceftriaxona, 2 ampollas por 7 días, enoxaparina 40 subcutáneo por día por 10 días, omeprazol, supracal. Esto le han puesto ayer en la noche para evitar que progrese a neumonía, dice, ¿no? Y yo le respondo, son medicamentos que deben ser usados bajo supervisión médica, y está bajo supervisión, si está bien estos medicamentos para que le ayuden, ¿cierto? Ella, ¿no? Desconfiando. Y miren lo que yo le respondo, ¿no? Es bastante, pero para opinar hay que haber examinado al paciente, conocerlo y saber de sus antecedentes y enfermedades. Opinar sin ello es irresponsable, y yo no conozco a tu mamá. La medicina no es una receta de cocina de un queque instantáneo, se debe de adaptar a cada caso, ¿no? Entiendo, doctor. Esperemos evolucione bien. Indudablemente que para un COVID leve, tratado en su domicilio, esto es una exageración. Esto simplemente el médico lo tiene copiado y se lo copia y pega y se lo mandó, ¿no? Y ya ustedes, estudiantes de 5º año, jóvenes, esto es algo que no debe de hacerse, ¿no? Pero el tratamiento es individualizado. Por eso tampoco me puedo yo, sin haber examinado a la paciente, criticar el tratamiento. Pero una paciente que necesite toda esta batería de cosas que está acá, es muy probable que necesite hospitalización, ¿de acuerdo? Esto no es una receta para un COVID ambulatorio, ¿de acuerdo? Así en general, a grosso modo. ¿Qué problemas encontraremos para cumplir estos objetivos? Problemas actitudinales. Los estudiantes no le encuentran sentido aprender, memorizar cosas que no van a utilizar. Ustedes son muy renuentes a memorizar, y como les digo, hoy mismo les puede suceder una crisis asmática en la casa, o una anafilaxia o un shock anafiláctico, y si es que no saben cómo actuar, probablemente les vaya a pasar cara a la factura. Esto es el diagrama de Dreyfus acerca de las competencias. Cualquier persona en cualquier área del conocimiento empieza como novato, o de repente ignora todo, y después como novato, después pasa a principiante, luego pasa a ser competente, luego es profesional y luego es experto. En términos generales, los novatos, los principiantes, los competentes, mientras menos saben, se mueven por reglas, por fórmulas, por normas. Si ustedes no saben mucho, con tal de que sepan al final de que se le da adrenalina 0.3 o 0.5 intramuscular, ya, es una regla, no se ponen a pensar. En cambio, a medida de que ustedes van avanzando hacia arriba en el conocimiento, ya se mueven por intuición, ¿de acuerdo? Entonces ya no, las reglas, las normas, ya no es lo mismo, sino que ya la experiencia, todo eso que extrañamente llamamos intuición,